Buenos días de nuevo, mi nombre es Samuel Chávez y este es el segundo video en el tema, sobre el tema de las listas. Hoy vamos a abordar los siguientes subtemas. Primero vamos a ver algunos índices que no son válidos para acceder a casillas de una lista. Después vamos a ver los índices como variables, índices o subíndices. Voy a utilizar la palabra índices o subíndices de manera indiferente o intercambiable. Después vamos a hablar sobre las listas homogéneas y su diferencia con listas heterogéneas. Y por último vamos a ver un poco de cómo las listas se almacenan en memoria y algunos problemas que esto podría causar o algunos beneficios que esto podría tener. Entonces empecemos estudiando los índices que no son válidos y para eso vamos a utilizar IPython. Entonces en la clase, en el video anterior, nosotros teníamos la lista mis notas, que tenía estas notas de acá, y nosotros accedimos a algunas notas como mis notas sub 1, mis notas sub 3, mis notas sub 0. Pero ¿qué pasa si nosotros tratamos de acceder a un subíndice que no se encuentra dentro de los posibles subíndices de una lista? Antes de eso, recordémonos, ¿cuáles son los posibles subíndices de una lista? Empezamos desde el 0 y llegamos a la cantidad de elementos o longitud de la lista menos 1. Entonces, esta lista tiene 4 elementos, entonces vamos desde el 0 hasta el 3. Y subíndice 0, subíndice 1, subíndice 2 y subíndice 3. Entonces, ¿qué pasa si nosotros escribimos mis notas sub 5? Que sabemos que no es un subíndice válido. Python nos indica que hay un problema con el índice o el subíndice, y eso se debe a que el subíndice que se trató de acceder está fuera de los posibles subíndices que esta lista contiene. Entonces esto conlleva a una moraleja. Nosotros siempre tenemos que tener, cuando manejamos una lista, control sobre la cantidad de ítems que tenemos almacenados en la misma, para que nunca suceda un error de índice y siempre accedamos y modifiquemos elementos que se encuentran adentro de la lista, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos también el siguiente tema de estudio es que cómo acceder o cómo definir índices y a través de variables. Entonces, nosotros dentro de los ejemplos que hemos visto hasta el momento, los subíndices son números que manualmente escribimos, 1, 3, 0, 5, ¿sí? Pero así como lo escribimos manualmente, podríamos accederlos a través del subíndice escribiéndolo como una variable. Entonces, tenemos la variable y lo ves y tiene un valor de 2. Si escribo print i, sabemos que es 2 debido a que tiene a que el valor de la variable en este momento es 2, ¿sí? Entonces, si yo escribo mis notas sub i, deberíamos de ver en pantalla el subíndice, el elemento en subíndice 2, debido a que i tiene valor 2. Entonces recordemos que era lo que teníamos en mis notas, print mis notas, y se dan cuenta que el subíndice 2 tiene el 80. Entonces, perfecto, nosotros a través de variables enteras, por supuesto, podemos acceder a las casillas de una lista. Entonces esto vuelve a toda la dinámica mucho más flexible, y de igual manera como podemos acceder, podemos modificar. Entonces en la casilla sub 2 teníamos un 80, ahora vamos a tener un 90. Entonces print 10 notas y modificamos la casilla sub 2 o la tercera posición, como ustedes quieran ver. Eso nos deja a nosotros en el aire la idea que podemos utilizar los subíndices como variables, o en realidad al revés, las variables como subíndices, variables enteras como subíndices. Ahora, vamos a trabajar en sobre el tema de listas homogéneas y listas heterogéneas. Se dan cuenta que en los ejemplos que hemos visto hasta el momento tenemos todos los valores tienen la misma naturaleza, es decir, aquí todos los números, todos los valores de esta lista son reales, pero en una lista no nos limita a eso. Por lo tanto, yo podría hacer algo como mis notas sub 3 es igual a este texto de prueba. Presiono enter y ahora voy a limpiar la pantalla, print mis notas. Vean lo que tenemos almacenado: 50, 100, 90, este texto de prueba. Entonces acabamos de convertir una lista
cuyos valores tenían la misma naturaleza en una lista que al menos uno de los valores es distinto a los demás, de naturaleza distinta. Se dan cuenta que aquí tenemos un real, otro real y por último tenemos un string. Entonces, las listas también pueden contener elementos de distintos tipos, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener, no solo, podríamos crear otra lista que se llame mi bolsa o mi lista. Es igual a 5 en la primera, en el siguiente tenemos un real que es 89.0, en el tercero tenemos un string que es hola, y en el cuarto nosotros tenemos otra lista. Por ejemplo, nosotros adentro de una lista podemos tener otra lista y esta lista va a tener 1,2, ¿sí? Entonces, si yo imprimo mi lista, tengo en la primera posición un entero, en la segunda un real con punto decimal, en la tercera un string y en la cuarta tengo una lista. Entonces, nosotros una lista no nos limita a que todos los elementos deban de tener la misma naturaleza. No porque tenemos en el primer elemento un real, todos los demás, un entero, perdón, todos los demás van a ser enteros. Eso no es una limitante y eso también nos da muchísima flexibilidad para el manejo de datos dentro de nuestros programas. Ahora bien, el último tema que nosotros vamos a tratar en este video es cómo las listas se almacenan en memoria, pero no voy a entrar en mucho detalle en esto, sino que vamos a verlo a través de un ejemplo para nosotros entender para empezar a entender cómo es que funciona cómo las listas se almacenan en memoria. Entonces, nosotros vamos a crear una nueva lista que se llame dígitos, y los dígitos van a tener los números desde el 0 hasta el 9, ¿sí? Print dígitos y tenemos los números desde el 0 hasta el 9. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Este elemento de acá, esta lista que actualmente tiene un nombre que se llama dígitos, se encuentra almacenada en memoria. Eso significa que adentro de su computadora hay ciertos circuitos que mantienen la estructura, que mantienen un estado de tal manera que se recuerda que en la variable dígitos se encuentra la lista 0, 1, 2, 3, 4 hasta 9, ¿sí? Entonces, en su computadora de alguna manera está almacenada esta lista. Ahora, si nosotros quisiéramos que esta lista, si nosotros quisiéramos tener dos listas con dígitos, entonces yo quisiera hacer, por ejemplo, dígitos 2. O mejor, mis otros dígitos. Yo quisiera que tuvieran exactamente los mismos dígitos. Entonces yo podría hacer una simple asignación de mi variable original, de mi lista original. Entonces dense cuenta lo que acaba de suceder. Mis otros dígitos. Imprimimos esto en pantalla y tenemos listo. Tenemos una lista con los mismos elementos, pero ahora está etiquetada con mis otros dígitos, y esto sucedió con una simple asignación de mis otros dígitos igual a dígitos. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes que pasaría si yo escribo mis otros dígitos es sub 3? ¿Se recuerdan? El subíndice 3 es este número, en este ejemplo es precisamente el número 3, y ahora quiero cambiar esto por una palabra que sea prueba. Entonces, si yo imprimo print mis otros dígitos, entonces yo tengo 0, 1, 2, prueba, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué debería haber pasado con mis dígitos originales? Con la lista de dígitos originales. Vean lo siguiente, print dígitos. Sorprendentemente, la casilla que nosotros acabamos de modificar en mis otros dígitos está también modificada en la lista original de dígitos. Esto pasa debido a que esta lista, como se recuerdan, está almacenado en su computadora con alguna configuración de un circuito, de alguna manera. Cuando nosotros asignamos esta lista
a una variable, lo que estamos haciendo es a esa configuración le estamos poniendo un nombrecito, una etiqueta, y a ese le estamos diciendo que se llama dígitos. Ahora, vean esta línea acá, mis otros dígitos es igual a dígitos. Esta línea lo que hace es asignarle a dicha configuración de circuitos, a esta configuración en memoria de la lista, otro nombre. Se llama, a la vez se llama dígitos, pero también se llama mis otros dígitos. Entonces, cuando yo modifico cualquiera de las dos variables, lo que estoy modificando no es la etiqueta, sino que estoy modificando el valor que está almacenado en la computadora apuntado por dicha etiqueta o por dicha variable. Entonces, cuando yo modifiqué en esta línea mis otros dígitos, y como mis otros dígitos apunta exactamente a la misma configuración en memoria que dígitos, entonces estoy modificando también a la vez la variable que está, el valor que está apuntado por la variable dígitos. Entonces por eso es que nosotros vemos acá el problema en que 0, 1, 2, prueba 4, 5, 6, 7, 8, 9 es a la vez mis otros dígitos y a la vez dígitos, porque ambas etiquetas apuntan al mismo espacio en memoria, ¿sí? Entonces, ahora, solo antes de continuar, digamos, voy a volver a definir dígitos. Voy a volver a definir dígitos como lo mostré en un principio. Hay muchas veces en sus programas en los que van a necesitar copiar listas. Y para eso, para copiar una lista, eso es simplemente, me estoy adelantando un poco en los videos para que ustedes vean cómo es que se copia una lista, pero más adelante voy a explicar qué es lo que esta sintaxis significa. Entonces, por el momento, para copiar una lista nosotros pudimos haber hecho esto: mis otros dígitos es igual a dígitos, corchetes, dos puntos. Nosotros podemos utilizar el operador de corchetes también como para copiar listas. Entonces aquí estamos diciéndolo que copie desde la primera posición hasta la última posición. Presionamos enter, nos damos cuenta ahora que print mis otros dígitos contiene exactamente la misma lista, original que dígitos. Pero ahora, cuando yo modifico mis otros dígitos, sub 3 es igual a prueba, vemos que print mis otros dígitos contiene la lista modificada, pero print dígitos no muestra la lista modificada. Esto es porque en la línea de acá, esta operación copia la lista de una posición en memoria hacia otra posición de memoria, donde esa otra posición de memoria va a estar etiquetada por el nombre mis otros dígitos. Por eso es que ahora son dos listas independientes, la de mis otros dígitos y la de dígitos. Entonces espero que esté un poco más claro de cómo es que las computadoras almacenan la información en la memoria, y en realidad empieza a quedar un poco más claro también la naturaleza de las variables. Una variable no es más que una etiqueta de un lugar en la memoria de la computadora, de cómo está almacenada cómo está almacenada la configuración de una variable. Entonces esto es hasta este punto, es en el segundo video. Vamos a dejar pendiente para el siguiente video operaciones sobre las listas, y dentro de esas operaciones vamos a regresar a esta notación interesante o chistosa que les mostré acá para copiar listas. Se van a dar cuenta que es algo que es relativamente sencillo. Gracias por su atención.